Buenos días, nos dé Dios. Después de 2 días intensos que hemos tenido por nuestras parroquias y comunidades cristianas, intensos 2 días, me tocó en suerte estar en la zona de Grandas de Salime y muchos alrededores. Tenemos este encuentro con el que empezamos la formación permanente, este curso pastoral. Como ya he sabido, entonces hay un cambio en la delegación para el clero. Está entre nosotros don Antonio Herrero, al que públicamente quiero agradecer su dedicación en estos meses de un año entero. Cuando Antonio, aquí presente, terminaba su labor misionera en Benín, yo le dije que me parecía que podría ayudarnos como delegado para el clero, dado que él, cuando estaba en plena dedicación misionera con el IM, Instituto Español de Misiones Extranjeras, llevaba precisamente el acompañamiento de tantos misioneros de este instituto en todo el mundo. Yo dije, bueno, pues no tienes que coger aviones porque en Asturias está todo a tiro de volante. Y él decía que quizá no sería lo más, pero bueno, que él estaba disponible. Y entonces, a un cierto momento, él con mucha sinceridad me dijo que preferiría un relevo en la delegación para el clero. Él me expuso sus razones, que no voy a explicar, pero que son todas razones razonables. Entonces, con mi gratitud por delante, yo le acepté este relevo y entonces teníamos que pensar quién puede hacer esta labor, porque no es una delegación cualquiera. Lo hablamos en el Consejo Episcopal y poco a poco se alumbró una idea que es la que al final hemos adoptado. La idea consistía en volver al formato que durante un tiempo aplicó don Gabino Díaz Merchán, que en paz descanse. ¿Quién es el delegado del clero? Y decía don Gabino, el arzobispo. Pues el arzobispo que actúe. Y entonces me decían los vicarios del Consejo Episcopal, sería lo más conveniente, porque propiamente son sus colaboradores y usted es el hermano mayor. Bueno, con lo que yo tengo, tanto en la diócesis como en la conferencia episcopal, como también en Europa, pues veía un poquito irreal. Y entonces se alumbró la siguiente solución intermedia, que el arzobispo fuera el delegado para el clero, es decir, que actuase con la ayuda de los arciprestes y vicarios territoriales, que son los que a mí me informan. En estos meses que llevamos ya de curso pastoral, ya lo he venido haciendo. Entonces voy llamando a sacerdotes o yo me acerco a verlos, dependiendo de qué se trate. Si es simplemente que están enfermos, que están en un mal momento, cualquier motivo para tener un encuentro fraterno con ellos. Y hasta ahora voy consiguiendo salir al paso con este acompañamiento real. Yo me presentaría para visitarlos o los llamaré con cordialidad verdaderamente paterna para hacerles un acompañamiento como hermanos. No siempre es fácil y no siempre todos lo expresan o incluso lo desean, pero al menos que no quede sin ofrecer este gesto de cercanía cristiana, tanto en sus rectorales, en los hospitales o en sus domicilios particulares. La experiencia nos dice que cultivar esta relación hace bien a todos, al obispo y a los sacerdotes y diáconos. Diferente formato de la formación permanente de nuestro clero. Tradicionalmente veníamos teniendo 3 encuentros durante el curso pastoral para todo el presbiterio diocesano, que con un carácter expositivo seguido de un diálogo abordábamos temas que juzgábamos que podrían ser del interés de todos. Vamos a mantener estos encuentros diocesanos para todo el presbiterio, incluyendo a los diáconos.
pero con una periodicidad algo mayor, de modo que podamos vernos 4 o 5 veces con ese mismo formato, ponencia en torno a un tema de interés y a continuación un diálogo abierto. Sería los lunes entre octubre y junio de cada curso pastoral, aproximadamente cada 2 meses, con alguna excepción en los periodos más densos, en torno a Navidad, a la Cuaresma o a la Pascua. Este curso tenemos el siguiente programa realizado en colaboración con el Instituto de Teología y Pastoral San Juan Pablo II. Este primer curso, el tema escogido es el ministerio sacerdotal, identidad y esperanza. Luego explico por qué. La primera ponencia, tiempos recios y las heridas actuales del sacerdote, la voy a hacer yo. La segunda, Cristo nos llama a participar en su sacerdocio, seguir a Jesús, consagración, comunión y misión, se la he propuesto a Monseñor Jesús Pulido, actualmente obispo en Coria, Cáceres y presidente de la Comisión Episcopal para el Clero en la Conferencia Episcopal Española. Si él no pudiera, la asumiría yo también, porque es un tema que lo tengo muy estudiado. De hecho, forma parte del último tema cuando yo explico a los seminaristas de los últimos años el ministerio ordenado. La consagración, la comunión y la misión, a la que me referiré, esa tríada al final de esta intervención. La siguiente ponencia sería una aproximación histórica a la diócesis de Oviedo. No solamente porque tenemos de modo creciente hermanos sacerdotes que venís de otros lugares, incluso que venís de otras diócesis, porque algunos vienen de otros lugares pero son diocesanos nuestros, porque han estudiado en el seminario viniendo de otros lugares, o porque... pero tenemos también sacerdotes que vienen no solo de otros lugares, sino que están incardinados en sus diócesis de procedencia. Entonces, en primer lugar, pensando en ellos, de hecho el jueves que viene vamos a tener un primer encuentro con todos los sacerdotes que o provienen de fuera y no son diocesanos nuestros, o son diocesanos pero provienen de fuera. Es decir, todos los que han venido y que estamos encantados de acogerlos y agradecer su ayuda. Pues yo tendría con algún vicario más un encuentro, el primero, para con todos ellos, porque viniendo de otros lares, aunque hablemos todos el español, venimos con praxis pastorales, con costumbres que no coinciden en todo con las nuestras, y conviene al menos tener este encuentro fraterno para decir de entrada nuestra gratitud. Y después, a continuación, os explicamos cómo hacemos aquí, cosa que hasta ahora acogíamos a los hermanos que vienen de fuera y les decíamos, esta es tu parroquia o tus parroquias, buen trabajo, si tienes dudas, pregunta. No siempre ha salido bien esto. Bien, pues entonces, pensando en estos hermanos, pero también en los que, siendo diocesanos y habiendo nacido en Asturias, viene bien que tengamos una visión de conjunto de la historia de nuestra diócesis. Sería una única ponencia que se la hemos encargado a don Juan José Tuñón Escalada. La cuarta y última de este curso pastoral es el escenario para el ministerio, desafíos de la pastoral urbana y rural. Es el doble escenario que tenemos en el ministerio. Curas que trabajan en parroquias rurales, curas que lo hacen en parroquias urbanas. En este doble escenario, le hemos entregado esta ponencia al vicario de pastoral de la diócesis de Astorga, don José Manuel Carrasco Pascual. Con lo cual cerramos el ciclo de 4 ponencias en este curso. El año que viene serán 5, que ya están programadas con temas y componentes, y que no me entretengo ahora en explicarlo. Junto a estos encuentros de ponencias y diálogos, se mantienen las 2 tandas de ejercicios espirituales, en enero en Covadonga
y en septiembre en Celorio. Algunos prefieren hacer su retiro por su cuenta o acudiendo a otras tandas que se organizan fuera de la diócesis. Da igual, lo importante es tener este tiempo de oración pausada, dejando durante 5 o 6 días nuestras labores habituales para dedicarnos con hondura a la escucha de la palabra de Dios y a la adoración silenciosa de su presencia eucarística con la ayuda de unas meditaciones que alguien nos ofrece. Vamos entrando ya en el tema de esta primera ponencia. 3 libros que enmarcan nuestra reflexión. El tema de la formación para nuestro clero en este curso pastoral, como acabo de decir, lleva por título El ministerio sacerdotal, identidad y esperanza. Es verdad que podríamos teorizar sobre cuestiones que no nos tocan en el centro de nuestra vida, por más que pudiera ser interesante un acercamiento a temas candentes, como por ejemplo la actualidad de la Iglesia en este periodo tras el pontificado del Papa Francisco y el comienzo del Papa León XIV. ¿Cómo va la cosa? Yo veo que hay mucha gente nerviosa, entre los que temen que el Papa León desmonte las líneas pastorales del Papa Francisco y los nerviosos que están diciendo está tardando demasiado en hacerlo. Y tanto uno como otro nerviosismo no hace las cuentas con la realidad, que es más humilde, más rica y más creativa. Podría ser un tema de profundización. ¿Qué balance hacemos del Papa Francisco? ¿Cuáles son las líneas emergentes del Papa León? Pero no es el tema que hemos escogido. Como también los retos que nos desafían en la coyuntura internacional o nacional, con todos sus perfiles y circunstancias. Me refiero a las nuevas estrategias geopolíticas, a la cultura emergente, especialmente la que se deriva de determinadas ideologías, especialmente la woke, la penetración demográfica musulmana y todas sus consecuencias, la secularización de un occidente neopagano. Yo acabo de venir de Turín, de un encuentro que he organizado por mi responsabilidad en la Conferencia Episcopal Europea sobre esta cuestión, la Europa neopagana y la cultura cristiana. El mapa vocacional de nuestras iglesias diocesanas y de nuestras comunidades religiosas, los nuevos paradigmas que introduce la información digital y la inteligencia artificial, y un largo etcétera. Todos estos temas y muchos más pueden prestarse a una reflexión que sin duda será provechosa, y hemos de tener en cuenta más adelante, porque todo nos afecta, incluso nos condiciona sobremanera en tantos aspectos. Pero este año, con el cambio de formato, hemos preferido comenzar nuestra formación para el clero con un tema que no se refiere a las circunstancias ajenas, sino al ser de nuestra vida. El ministerio sacerdotal en lo que tiene de identidad y lo que suscita en este momento como esperanza. Hay 3 libros que pueden enmarcar esta primera aportación que me corresponde hacer a mí al hilo de lo que he llamado los tiempos recios de nuestra coyuntura actual, con todos los registros culturales, políticos, sociales y por supuesto eclesiales, y las heridas que podemos detectar en la generación actual de los sacerdotes. El primer libro es el de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Este reciente galardonado con los premios Princesa de Asturias, surcoreano, afincado en Alemania desde hace muchos años, católico, un católico neoconvertido, describe el techo o el fondo
a los que ha llegado nuestro mundo actual. Y en este pequeño libro habla de la depresión, de la soledad, el desgaste ocupacional hiperactivo, el miedo en un horizonte sin trascendencia donde Dios ya no cuenta. Un momento de vacío, de relativismo y profunda confusión, una banalización de la realidad sin que tengamos referentes fuertes y sólidos como se caracterizan los tiempos modernos, tal y como afirmó ese gran sociólogo francés Gilles Lipovetsky en su obra paradigmática, incluso en su título, que él llamó La era del vacío. En esta era estamos, donde se da la apatía, la indiferencia, la deserción, el principio de seducción sustituyendo al principio de convicción, la generalización de la actitud humorística, tomándose a chanza y a la ligera las cosas importantes. De ahí una nueva organización de la personalidad, que es el narcisismo. Yo conozco a un presidente de gobierno que es narcisista, profundamente narcisista, patológicamente narcisista. Como las nuevas modalidades de la relación social, marcadas en particular por la violencia y la transformación última de todas sus manifestaciones, además del nuevo estado de la cultura, con el agotamiento y derrumbe de lo que ha significado durante el siglo XX la cultura como cosmovisión. Este libro es una primera entrega que quien lo lea podrá decir: está describiendo el mundo en el que yo pongo mis pies. El segundo libro es de un francés, Gérard Doucourt. El título del libro de este autor es Sacerdotes rotos. Es del 2023. Es un obispo emérito francés que aborda la fractura interior de los sacerdotes desde su propia experiencia, primero como cura, que él también fue, y después como desde el acompañamiento de sus hermanos sacerdotes como obispo. Al final de su reflexión plantea 3 cuestiones particulares de tremenda actualidad. Fijaos, ¿qué 3 cuestiones? El destino de los sacerdotes que han abusado de menores. ¿Qué se hace con ellos? El suicidio entre los sacerdotes, la estadística no la cito ahora, y el drama de un carisma traicionado, cuando la gente vive infielmente, sin que aparentemente pase nada. Son 3 escenarios contemporáneos donde los curas se rompen, en los que podemos detectar el déficit que se observa con un profundo cambio en las actitudes y en los recursos con los que los sacerdotes contamos. Interesante libro. Ya no es el escenario de una sociedad en la que estamos, que nos influye y condiciona, sino que con esta segunda aportación estamos describiendo lo que ocurre en los adentros de cada cura según su edad. Y el tercer libro que puede introducirnos es el de Henry Nouwen, El sanador herido, reeditado en 2024. El sacerdote, situado en el corazón de la comunidad cristiana, está llamado a reconocer los sufrimientos de su tiempo en su propio corazón y hacer de ese reconocimiento el punto de partida de su servicio. Pero ¿qué ocurre cuando el que tiene que sanar a los hermanos es el primero que, herido, se desangra? Reconocer esta vulnerabilidad quebrada es el punto de partida para una recuperación humilde que no adorna falsamente
su situación, ni se escapa irresponsablemente de su ministerio, huyendo hacia adelante, hacia ninguna parte. Lejos de resquebrajar su autoridad, el reconocimiento del propio corazón herido proporciona al servicio ministerial el grado de autenticidad necesaria, sin maquillajes ni supremacías. Es el punto de partida de una verdadera conversión que se vuelve a enamorar. Viene a la memoria, he citado los tres en el esquema que os he facilitado, por si alguno los quiere adquirir en la librería diocesana, por favor, en la diocesana. Viene a la memoria, decía, el poema que representa una de las cumbres del romanticismo literario italiano, del gran escritor Giacomo Leopardi, en sus versos sobre el canto nocturno de un pastor errante. Cuando mantiene un soliloquio, ese pastor errante, con la luna en el desierto de su fuga, porque es un pastor errante. Era pastor, pero perdió su rebaño. Y anda sin entender, sin entenderse, sin saber descifrar el aire que le sobrepasa, la serenidad cuyo silencio le abruma, la soledad inmensa que le acorrala y su propia identidad que ha perdido y no logra reencontrar. Propuse en mi introducción a un libro del cardenal Müller, que me pidió prologar una de sus obras, que vivimos en una época en la que culturalmente estamos condicionados por una cierta fragmentariedad que impide tener una comprensión serena y amplia de toda la realidad. Vivimos fragmentados. Se ha calificado de líquida esta sociedad para indicar la falta de consistencia, de solidez en las cosas que son realmente importantes, comprobando cómo con demasiada frecuencia se derrumba con sorpresa o se transforma con traición lo que cabría esperar que fuera sólido y duradero, como todo cuanto se fundamenta en lo que es bello, lo que es verdadero, lo que es justo y lo que es bueno. Y asistimos a esta circunstancia epocal desde lo que Gilles Lipovetsky señalaba como indoloro, que tal panorama ha dejado de dolernos, de no percibir su falta de correspondencia e inadecuación. Esta intuición de Lipovetsky, por cierto, la ponencia está escrita, son 13 páginas y está a vuestra disposición quien me la pida. No la he querido fotocopiar para abrumaros con el papelorum progressio, pero quien tenga interés en releerla está a vuestra disposición si me la pedís. Lipovetsky aborda con esta descripción aguda y muy pertinente de que estamos en una ética indolora. Y él explica diciendo, las cosas las hacemos incluso mal, pero ya no nos duele hacerlo así. Hemos perdido la sensibilidad que termina por no y poder discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo virtuoso de lo que es pecado. No nos duele, porque antes hacías algo más y decías, me duele, no sé cómo arreglarme, no sé cómo cambiar, no sé cómo convertirme, pero al menos levanto acta de que esto a mí me duele, aunque no tenga recursos ni fuerzas para hacerlo mejor, me duele. Y ese dolor te hacía despertar, te ponía en el trance de poder cambiar lo que estaba mal planteado.
Porque la vida líquida, como explicaba Zygmunt Bauman, es esa manera habitual de vivir en nuestras sociedades modernas contemporáneas. Esta vida líquida se caracteriza por no mantener ningún rumbo determinado, puesto que se halla inscrita en una sociedad que, en cuanto líquida, no mantiene por mucho tiempo una misma forma y vamos cambiando de formas. Lo que define nuestras vidas es, por tanto, la precariedad y la incertidumbre constantes. Y el motivo de preocupación que más obstinadamente nos apremia es el temor a que nos sorprendan desprevenidos, que no nos pillen. No ser capaces de ponernos al día de unos acontecimientos que se mueven a un ritmo vertiginoso y pasar por alto las fechas de caducidad y vernos obligados a cargar con bienes u objetos inservibles, a no captar el momento en que se hace perentorio un cambio de enfoque, por si acabamos relegados, señalados y etiquetados. Así, dada la velocidad de cambios, la vida consiste hoy en una serie posiblemente infinita de nuevos comienzos, pero también de incesantes finales. Y ello explica que en nuestras vidas resulte abrumadora la preocupación por los finales rápidos e indoloros, a falta de los cuales los comienzos serían impensables. Cuarto, atisbando el horizonte de nuestros tiempos recios. Al celebrar los 50 años de ministerio sacerdotal, San Juan Pablo II quiso regalarnos el testimonio de lo que era el sacerdocio vivido por él. No cambiaba la llamada. Él se sintió siempre llamado a ser cura. No era otro quien le llamaba. No tuvo dioses alternativos que le volvieran loco. Era idéntica la llamada y era él mismo quien lo hacía. Pero tras 5 decenios, muchas cosas habían cambiado en él mismo. No cambió la vocación, no cambió Dios que lo llamaba, pero sí que su vida había cambiado por tantos motivos. Y este es el apunte breve que nos hace. Cito: ¿qué significa ser sacerdote? Según San Pablo, significa, ante todo, ser administrador de los misterios de Dios, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. El administrador no es el propietario, sino aquel a quien el propietario confía sus bienes para que los gestione con justicia y con responsabilidad. Precisamente por eso el sacerdote recibe de Cristo los bienes de la salvación para distribuirlos debidamente entre las personas a las cuales es enviado. Se trata de los bienes de la fe. Fin de la cita. Es muy importante saber desde el primer momento que estamos llamados a administrar algo más grande que nosotros, aunque ese don lo repartan nuestras pequeñas manos y su mensaje lo anuncien nuestros temblorosos labios, como atestigua la vocación de Jeremías. Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré, haciéndote profeta de las naciones. Y yo repuse, dice Jeremías: ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: no digas que eres un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene.
Podemos observar que ha habido en estos últimos decenios una cierta oscilación a la hora de comprender nuestra vocación cristiana. Pero no solo por una crisis cultural que ha podido invadir la vida de los sacerdotes, influyendo en tantos sentidos sobre la conciencia de esta vocación y la teología que la sostiene. Hay una razón que nos mueve a volver a proponer esta cuestión. O la letra de antes no se puede acompasar con la música actual, o acaso las estrofas de nuestros días no se avienen ya con los sones de antes. Y tenemos nuevamente que ajustar una y otra, y ambas dentro de la sinfonía primordial, que es la historia salvífica que Dios compuso y que su Hijo dirige con el arte pentecostal del Espíritu en su Santa Iglesia. De modo que músicas jóvenes pueden ser incapaces de incorporar las letras sabias de ayer, tachándolas de caducas y obsoletas, o versos de antaño recelan de estos tiempos y claves posteriores que juzgan alocados para el arte de ser sacerdotes de verdad. Y así andamos de aquí para allá, con las edades del hombre, en lo que al sacerdocio se refiere, observando en cada tramo generacional las luces y las sombras que se aíslan, las gracias y pecados que se enrocan, las resultas de una falta de auténtica pasión que se siga conmoviendo ante el don que hemos recibido un día, el don que reclama la gloria debida al Señor, el gesto fraterno hacia el que tenemos vocacionalmente a nuestro lado y la urgencia misionera que nos lanza creativamente a la nueva evangelización. 5. Encuadrando la formación permanente y su significado. Hace unos años, el cardenal Claudio Humes, franciscano, en su condición de prefecto de la Congregación para el Clero, dijo algunas cosas que eran mejorables, pero las que voy a citar ahora son preciosas. Él apuntaba cómo la espiritualidad del presbítero tiene una serie de elementos humanos y cristianos previos. Antes que nada, y hablando del ser del presbítero, o sea, de su específica identidad que debe manifestarse en su espiritualidad propia, no podemos olvidar que antes de ser presbítero es un hombre y es un cristiano. Así pues, antes de tratar específicamente de la espiritualidad presbiteral, se podría dibujar una espiritualidad humana básica y después una espiritualidad cristiana común a todos los cristianos laicos, pastores y consagrados. Ciertamente en el presbítero el ser humano y cristiano no ha sido destruido para dar paso a un nuevo ser extraño. Esto es el del presbítero, sino que solamente ha sido transformado humana y cristianamente. Esto no me parece, decía Humes, de poca importancia, sino que creo que a veces sería necesario despertar en el presbítero estos aspectos humanos y cristianos de su ser y, en consecuencia, de su espiritualidad. La cita es más amplia, pero la abrevio aquí. Está en mi texto. Puede darse una vocación desquiciada cuando el candidato o luego ya el ministro ordenado se empeña en ser solo un cura estético, que no cultiva su exigencia bautismal como buen cristiano, ni trabaja los valores humanos para ser en verdad, en bondad y en belleza, una persona auténtica. No se trata, por tanto, de compartimentos estancos
como quien superando un nivel suficientemente, solo así estaría en condiciones de probar con el siguiente, sino más bien se trata de una serie de factores que deben trabajarse, nutrirse, cuidarse de un modo armonioso, al unísono e integralmente. Tanto es así que el descuido o la censura de alguno de los tres elementos señalados por el cardenal Humes, lo humano, lo cristiano y lo presbiteral, tendrá consecuencias inevitables y perniciosas sobre los otros elementos. La vida nos ha enseñado que tras la ordenación o profesión religiosa, verdaderos puntos de inflexión en la biografía vocacional de una persona consagrada, había tantas cosas por escribir. Y poco a poco se han ido descubriendo en su claroscura y agridulce sorpresa según vamos cumpliendo años. Tantas gracias cuando fuimos ordenados no habían sido recibidas aún y han ido llegando puntualmente. Y tantas traiciones que ni se imaginaban durante la formación inicial en un seminario o en un noviciado nos han sobresaltado después, dejándonos vulnerados. Pero también tantos retos que hemos debido afrontar a través del tiempo han sacado lo mejor de nosotros mismos, permitiéndonos crecer y madurar en los 1000 desafíos. Es justo reconocer que incluso no pocos cansancios o fracasos que han querido acorralarnos con su impostura de mediocre dejadez, aburrimiento y escepticismo se han dado también. De modo que con luces y sombras, gracias y pecados, pescas milagrosas o redes vacías de noches totalmente sin nada, fecundidades, barbechos y esterilidades han ido poniendo los renglones en la historia que cada uno con su edad y circunstancia ha ido viviendo y relatando. A esto responde en definitiva nuestra tarea ministerial con su grandeza y con su miseria, cuando hemos logrado acercar a los hermanos lo que únicamente ellos han estado buscando, consciente o inconscientemente en nosotros, a Cristo. Porque como decía San Juan Pablo II, lo que los hombres siempre esperan del sacerdote es que Él les pueda dar a Cristo, porque solo de Cristo ellos tienen sed. La formación permanente es una novedad que debemos al posconcilio, porque una vez que dejábamos el seminario antiguamente, o dejaban el seminario antiguamente, se terminaba normalmente, en tantos casos, una formación continuada y se vivía de unas rentas dentro de una vida enormemente protegida y por tanto apenas se notaba que nuestra actualización era obsoleta. Hemos necesitado aprender de los fracasos y de los errores para incorporar, como ha hecho lúcidamente la Iglesia, la formación permanente a los que ya hemos dejado muchos años atrás el seminario, formación inicial y formación permanente. En esta aventura estamos. Con la particularidad de un adjetivo, que sea una formación integral, que no se ciña únicamente a un aspecto académico, teórico, que termina siendo abstracto, sino que sea integral y que abrace todos los factores de los que mi vida está compuesta, afectivamente, espiritualmente, comunitariamente, eclesialmente, culturalmente, teológicamente.
formación permanente e integral. 6. Las heridas que nos condicionan en la fidelidad al ministerio. La primera herida, mis alumnos de la materia El Ministerio Ordenado recordarán algunas de estas ideas que ahora voy a exponer. Porque con estas heridas, allí lo llamo de otra manera cuando lo explico en clase, con estas 4 heridas o 4 olvidos, cuando acaba esa clase salen cabizbajos, que es lo que yo pretendía. Queda todavía todo un curso, pero yo no puedo hacer un curso sobre la teología del ministerio ordenado sin tomar nota de cuál es el real punto de partida del mundo en el que estamos. La primera idea tiene que ver con nuestra cabeza, porque nos hace vulnerables dentro de un pensamiento débil. Los años de formación interna en un centro teológico y en régimen de comunidad hace que las cuestiones teóricas del pensamiento y las más vivenciales del itinerario personal vayan acompañadas adecuadamente por ese cuadro formativo que intenta caminar con los candidatos al ministerio. Pero tras la ordenación sacerdotal, el nuevo ministro se expone a una intemperie que no siempre le encuentra preparado para dar en el fragor de la batalla cultural razón de su esperanza. Hemos de registrar humildemente un déficit formativo teológico que nos hace especialmente vulnerables en el pensamiento débil que se nos impone culturalmente desde los diversos areópagos del relativismo y las ideologías campantes. Estamos inmersos dentro de una serie de ataques frontales de gran calibre dentro de lo que llamamos el nuevo orden mundial, con toda una serie de herramientas ideológicas que despliegan una indudable influencia desde el apoyo político y mediático que dibujan culturalmente lo que de modo profético ya describieron hace más de un siglo Vladimir Solovyov y Robert Hart Benson. Estos dos autores, Solovyov, teólogo ortodoxo ruso, y Hart Benson, describieron, cito a pie de página sus obras, que vale la pena leer, El relato del anticristo, Solovyov, y El Señor del mundo, de Benson, donde hace más de un siglo describían justamente el escenario de nuestra sociedad actual, apareciendo un gran gendarme del mundo que controlase todo. Cuando vino la pandemia hace unos años, yo dije, ensayo general, y han conseguido meternos en nuestros cobijos para dictarnos doctrinas que teníamos que ir deletreando. Benson y Solovyov, proféticamente en sus sendas novelas, ensayos y novelas, describieron este momento. También analistas contemporáneos nos permiten ver el entramado cultural y político que se persigue para transformar el mundo que participa de los valores occidentales, Roma y el cristianismo. Bueno, podríamos decir Roma, Atenas y Jerusalén son los fundamentos de nuestra cultura de Occidente, con toda una estrategia pretenciosa de alumbrar un nuevo orden mundial. Y en ello estamos. Ante este panorama cultural, quizás hemos de levantar acta de una insuficiente formación para el debate social y de pensamiento al que estamos expuestos en la actualidad. Tal déficit supone entender y actualizar una teología que sabe decirse con fidelidad
a la gran tradición eclesial y sin traicionar las cuestiones abiertas en la conciencia de la gente. Si el ministerio sacerdotal pierde su propia teología y entra en la confusión de los disparates prestados que nos acucian desde disidencias intraeclesiales, que también las tenemos, y las ideologías externas, entonces la cabeza, es decir, la inteligencia creyente, pierde su razón para vivir serenamente su identidad y poder testimoniar su esperanza. Se ha dado una cierta deserción de la verdadera cultura y de la teología renovada en quienes han perdido de este modo y en este sentido la cabeza. Habría que rearmar lo que Olegario González de Cardedal definió como la pastoral de la inteligencia, en donde junto a los lugares de la celebración litúrgica, la formación catequética y la acción de la caridad pastoral, pudiera cultivarse un bagaje cultural a la altura de poder dialogar y debatir con la encrucijada del pensamiento actual, con todas sus luces y todas sus sombras. Pero si nuestra alimentación cultural no pasa de los mentideros, de los portales de desinformación religiosa, y no pasa del coqueteo con las redes sociales que tanto tiempo nos están robando, no tenemos al final tiempo para la lectura y la formación en este sentido que nos permita la batalla cultural en la que estamos. Cuando el hombre en su humilde identidad queda reducido al arbitrio de las ideologías, al uso que pretenden reescribir la historia pasada, imponernos una historia extraña en el presente y precipitarnos en una historia que termina enfrentándonos y destruyéndonos en el futuro, entonces nos encontramos con un problema, que los cristianos somos molestos, somos ajenos, somos intrusos, los cristianos sobramos y somos subversivos. O bien nos adecuamos al dictado de lo que marca el pensamiento dominante, o de lo contrario seremos censurados, perseguidos y eliminados. Por eso es importante la actualización de una cabeza bien amueblada, que hace las cuentas con la buena teología y que sabe desde las lecturas adecuadas debatir y dialogar con la que está cayendo. En segundo lugar, la herida del corazón, cuando somos tentados por los tres ídolos del poder, del tener y del placer. Estos tres ídolos los refiere el gran escritor inglés Thomas Stern Eliot en su célebre obra Los coros de la roca, donde dice él que cuando hemos perdido la fe en el verdadero Dios, terminaremos creyendo siempre en tres dioses menores que son falsos: el poder, el tener y el placer. No sé si os suenan estos tres ídolos en lo que está cayendo ahora mismo en la sociedad. El poder de las poltronas que no se dejan, el tener de quien robando se hace rico impunemente y el placer de quien ha hecho de la lujuria su nuevo amuleto. ¿Os suenan? No voy a poner nombres porque están en la cabeza de todos vosotros. La piedra del escándalo ha sido la divulgación con un gran aparato publicitario de los casos de abuso de menores perpetrados por clérigos. La focalización mediática que se ha querido dar a esta lacra objetiva, verdadero crimen hacia los más inocentes como son los menores de edad,
contrasta con lo que propiamente es el problema, que está más allá de una cuestión clerical, teniendo que incluir esta dentro de un escenario social y sociológico de una verdadera crisis moral que es generacional. No es un problema de los curas, es un problema de la sociedad. En la medida que el cura pertenece o está en la sociedad, también a él le ha salpicado. El Papa Francisco, hago aquí una cita larga que no voy a leer ahora, hizo una defensa apasionada, primero una acusación también apasionada de esta lacra en algunos sacerdotes, pero una defensa apasionada de que no solamente son ellos los que están perpetrando tamaño crimen. Quien puso el dedo en la llaga y fue más allá de las estadísticas frías y controvertidas para llegar al origen de esta situación de profundo desorden y crimen moral en la sociedad contemporánea fue el Papa Benedicto XVI. Lo cito porque hay una obra importante del año 2021 de varios autores moralistas, de los totalmente fiables, donde abordan en este libro que titulan La Iglesia en el banquillo, un comentario a los apuntes de Benedicto XVI. En este libro está la cita aquí, por si lo queréis comprar en la librería diocesana. Bueno, en este libro traen el texto del Papa Benedicto XVI, diciendo, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no se están fusilando en paredones de papel diariamente? Bueno, no decía con estas palabras, ¿no? Porque todo esto comenzó cuando comenzó, a partir de la decadencia de la década de los años 60 y de los años 70, de lo que ocurrió en los seminarios y en las clases de teología moral, de lo que ocurrió en la mirada para otro lado de los pastores, empezando por los obispos y los superiores mayores. Y cuando hemos estado años y años masticando esta morralla, de aquellos polvos son los lodos actuales. La pederastia es un problema social, no eclesial únicamente. Y yo hago referencia a dos análisis sociológicos, como son la Fundación ANAR y Save the Children, que inciden en porcentajes que nunca debemos olvidar. Estamos envueltos en una nube de acoso y derribo de la Iglesia. Los casos perpetrados por curas, horrible crimen siempre, con un agravante más que patente, representan, digámoslo una vez más, el 0,2. Mientras que los casos restantes, 99,8, se ciñen al ámbito de la familia y el entorno de cercanía de niños y jóvenes. Tiempo libre, establecimientos de fitness, clubes deportivos y un largo etcétera. La cuestión no ha sido abordada en la inmediatez de estos últimos años por la provocación mediática y política que sufre la Iglesia, sino que cuando se detectó con claridad la envergadura del problema, tanto San Juan Pablo II como el entonces cardenal Ratzinger quisieron afrontarlo con seriedad y competencia. Todo esto ha tenido un origen en confusiones y concesiones morales que nos remontan a muchos años atrás. Por eso decía antes que puede ilustrar esto que decimos desde la descripción vigorosa y provocativa que hizo Eliot a propósito de esos tres ídolos que antes he señalado. Esos dioses falsos que desplazan al verdadero Dios suponen una anulación del hombre y una irreconocible construcción del mundo y de la historia. No en vano todas las historias,
de vulnerabilidad moral que han dado pie a estas dobles vidas y a los crímenes de la pedofilia y pederastia se nutren de esta dictadura que factura semejante tentación sucumbida. Tercero, la herida de perder el prestigio, el cambio de escenario sociológico. Durante no pocos decenios, acaso también durante siglos, el sacerdote ha gozado de un trato por parte de la opinión pública en general y del afecto por parte de las personas más cercanas en particular, que podríamos definir como trato de favor, una relación agradecida y un respeto reverencial, lo cual estaba muy bien. Pero ante el cambio de escenario sociológico que en este tiempo se verifica en el ámbito político y cultural, se da también una importante inflexión en la mirada que recibimos los sacerdotes desde los ojos contemporáneos que nos contemplan. Siempre ha habido un punto crítico, irónico, incluso irreverente, por parte de una cierta picaresca que encontraba en la literatura y el teatro un cauce para la crítica contraria al clero. Cloro al clero, decían las pintadas en Roma. En este sentido paradigmático, el personaje de don Fermín de Pas, en la novela célebre de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, es una clara caricatura, especialmente el capítulo 2, que trata de los canónigos. Con perdón. Una clara caricatura que se hace extensiva casi inevitablemente a todos los sacerdotes por esta posición anticlerical. Se ha llegado a una insignificancia social en donde una calculada irrelevancia nos está desplazando de un centro en el que durante décadas, durante siglos, se gozó el prestigio social y cultural rayano en el privilegio, a esta irrelevancia de insignificancia social. De un extremo a otro, ahora se ningunea la presencia eclesial en tantos ámbitos como anteriormente tal vez se la ensalzaba en demasía. De modo que el sacerdote tiene esa misma presión que va desde el afecto de los incondicionales. Yo ayer lo comprobé visitando estas parroquias y cementerios. En la mesa, donde me hablaban de algunos de vosotros, en Grandas de Salime, en Pesoz, por donde fui pasando, celebrando las misas y haciendo los responsos en los cementerios, el afecto por los sacerdotes allí que por allí habían pasado era precioso. Pero se da el afecto de los incondicionales y el desprecio de los irreductibles, pasando por la indiferencia de tantos escépticos. Sin duda que una u otra mirada no nos tratan igual, y todas ellas tienen consecuencias que hemos de saber valorar y ante las cuales debemos saber situarnos con respeto y libertad, pero también con madurez. Hay un contexto de intemperie que nos impone tener que ser cuanto somos y tener que hacer cuanto hacemos sin el ropaje y la protección que han podido gozar en tiempos no tan lejanos nuestros hermanos sacerdotes predecesores. Esta intemperie no es necesariamente un mal, pues también ejerce su catarsis purificadora, llamándonos y reclamándonos a una renovada autenticidad. Ser lo que somos y hacer lo que hacemos en fidelidad por los motivos que nos fundamentan, no porque nos arropan y protegen dentro de la sociedad. Cuarta herida, la de perder el tiempo, la falsa fidelidad como mediocridad.
En el vapuleo que se experimenta ante estos movimientos que nos alcanzan y desgastan por tantos motivos, habría una última herida, que consiste en colocarse de modo equivocado ante todas estas heridas precedentes. No se trata de pelearse contraculturalmente, ni de claudicar ante las erróneas teologías, ni tampoco se deja uno arrastrar por los señuelos tentadores de los falsos dioses en torno al dinero, al poder o al sexo. Y sin embargo, cuando se ha renunciado prácticamente a la santidad como horizonte al que se camina humildemente, se abre entonces un espacio de imposible neutralidad que termina por vaciarnos interiormente. Es una equidistante toma de postura en donde se confunde la fidelidad tranquila con la calculada mediocridad, verdadera enfermedad espiritual de consecuencias graves e imprevisibles. ¿Qué es la mediocridad? Bueno, pues sin grandes pecados y sin grandes virtudes, sin grandes escándalos y sin heroicidades, en una calculada atonía que simplemente aspira a que nos dejen en paz, a que no nos toquen, a que no nos cambien, a que no pongan ni al descubierto ni bajo riesgo la conquista de nuestra seguridad. Quienes así conducen su vida ministerial, lo que hacen es perder el tiempo, porque la vida se les marcha a jirones sin lograr glorificar a Dios, cuya gloria propiamente no están buscando, ni bendecir a los hermanos a los que soportas simplemente como modus vivendi, ni tener el corazón con paz, porque la ficción en la que se decide vivir no puede nunca traer ni luz ni gracia a nuestras almas. Tal y como Ana Llano aplicaba a la universidad, podemos nosotros también decir lo mismo sobre el ministerio, que cuando dejamos de estar al servicio de la verdad, entonces la mediocridad y la confusión, que son siempre signo de la ausencia de autenticidad y de la cultura verdadera, se apoderan de una vida enteramente transformándola en tibieza. Cuando la medianía ha encontrado en la meseta un modus vivendi, hay que hablar de mediocridad, que no es tan infrecuente. El mediocre se las apaña para acomodarse. Jamás lo reconocerá. Renuncia a sus ideales y se atiene a lo que él puede controlar, con esa vaga sensación de tener todo en orden, de haber encontrado un sistema seguro, no expuesto jamás al riesgo del amor, de la mirada de un Dios vivo. Es esa pregunta que hace Dios a Adán tras haber cometido el pecado original. Adán, ¿dónde estás? Es la pregunta que me llevó como tema a mi último retiro que hice en Valdedios, hace un mes. Y me quedé con ese versículo, escrutándolo con otros textos de la palabra de Dios. Adán, ¿dónde estás? Y yo me preguntaba, ¿dónde estoy? ¿Qué sueño? ¿Qué sufro? ¿Qué deseo? ¿Qué olvido? ¿Qué traiciono? ¿Qué recuerdo? ¿Qué estoy buscando? Desnudamente ante el Señor. Adán, ¿dónde estás? En conjunto, el mediocre esto nunca lo reconoce, pues su conciencia ha ido embotándose gota a gota, día a día, haciendo de su desesperanza y de su vacío interior el muro impermeable de autojustificación. Termino. Asomarse a la llamada recibida
como momento de gracia y conversión. Hemos presentado a grandes rasgos el panorama en el que en este momento se halla inserto culturalmente el sacerdocio cristiano. Desde la provocación queremos abordar la teología del ministerio ordenado, teniendo en cuenta los factores que pueden implicarnos, salpicarnos, condicionarnos, tanto por dentro como por fuera. Recuerdo la obra de Graham Greene y cómo él, gran escritor católico, cómo fue tipificando los distintos modelos sacerdotales según fuera la luz y la sombra de los que encauzaba en su descripción. Con acierto decía hace ya unos años Leopoldo Durán, gran estudioso de Graham Greene, que 3 de los personajes sacerdotales de este novelista merecen particular mención por ser ejemplo de la triple crisis del cura: la moral, la pastoral y la intelectual. La crisis del cura es moral, pastoral y intelectual, por la que pasan hoy muchos sacerdotes, decía Leopoldo Durán. Son el Pater Whisky en El poder y la gloria, preciosa novela, el Padre Brown en La habitación de la vida y el Padre Califer en una que creo que no está traducida, de Potting Sheet. Cada uno de estos 3 sacerdotes, el Pater Whisky, el Pater Brown y el Pater Califer, sufren el despojamiento y, tomados en el orden que los hemos citado, un despojamiento de creciente severidad. Y sin embargo, sean cuales sean los avatares por los que nuestro sacerdocio va atravesando su biografía de fidelidad, la llamada que un día que recibimos no ha cambiado, ni tampoco aquel que nos llama, pero el reto que tenemos por delante como nueva evangelización sí que nos impone este nuevo ardor, nuevo método y nueva expresión de la que hablaba Juan Pablo II, también para comprender y vivir nuestra vocación ministerial en este mundo y en esta Iglesia. Yo espero que os haya quedado mal cuerpo, porque lo he intentado con toda mi alma, porque son 4 provocaciones que están sin resolver, y las he dejado sin resolver adrede. Primero, porque no tendríamos tiempo, porque yo en mi curso sí que respondo. Parto de esta provocación lacerante para después decir cuál es la respuesta que se espera de mí. ¿Tengo remedio? ¿Mi vida es reconducible? ¿Dónde estoy? Adán, ¿dónde estás? Es lo que quizás yo proponga, si nos falla el siguiente ponente. Yo propondría entonces la segunda parte de esta conferencia, de esta ponencia, en positivo, no en provocativo, sino en esperanzador, para decir en torno a una tríada que es la que yo más he trabajado, es lo que quizá tiene más original mi teología del sacerdocio y de la vida consagrada, en torno a una tríada, a una terna, que explicándola es la que nos puede acompañar en este camino de regreso: la consagración, la comunión y la misión. Hay que apelar a una mutua referencia de esta terna, porque no pueden darse unas sin las otras, y recíprocamente todas se reclaman en ellas. Cuando esta armonía entre las 3 coordenadas no se ha dado, se ha asistido a un tipo de reduccionismo que ha sido tóxico y desestructurador de lo que en sí es el sacerdocio cristiano. Y este reduccionismo excluyente vendría o por una consagración
a la que basta un Dios privado y solitario, y para cuya relación sobran los otros y sobra la historia, que no nos hacen ninguna falta. Solo Dios basta, malentendido, con perdón de Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, no es correcto. Porque solo Dios basta cuando le amamos a Él sobre todas las cosas, amando lo que Él ama y como Él lo está amando. Solamente así Dios basta. Pero un Dios que no tenga hijos y por tanto que no me atosiguen como hermanos impertinentes, no es el Dios cristiano. Por eso la consagración, siendo lo más importante, no basta, si se me entiende bien. O la comunión, en la que uno está zambullido, arropado, a veces sencillamente sumado, sin saber en nombre de quién se está, porque solamente estamos trabajando la comunidad, que no se refiere a Dios. Ignorando las consecuencias históricas de esta comunión. Si estamos trabajando la comunidad, terminamos siendo una comunidad de vecinos. Nada más. Y si solamente nos afecta la misión, que se torna simplemente en estrategia de acción, en algunos casos restauracionista, como son los nostálgicos, en otros casos revolucionarias, como son los que quieren inventar todos los concilios del Vaticano III en adelante. Pero si no bebe y no vive de Dios y de los hermanos, acaba siendo pretensión, fuga o desdén. Por eso la armonía de las tres coordenadas se afirma que se ha recibido una llamada para vivir consagradamente de cara a Dios, al que pertenecemos, con los hermanos que Él da y con los que se le busca y se le comparte, viviendo una tarea misional de seguir lo que ese Dios encarnado tuvo en Él su feliz comienzo y a cuya plenitud se encamina la historia toda. Por eso son importantes las tres preposiciones: consagrados a Dios, con los hermanos que Él nos confía, para la misión que nos encomienda en la Iglesia. Esta es la respuesta a la provocación de esta mañana. Desarrollar armoniosamente consagración, comunión y misión es explicar nuestro ministerio. Si Dios quiere, lo haremos en la siguiente ponencia, si así tenéis a bien venir a escuchar. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Rezamos el Ángelus y nos vamos a comer en los ayunos particulares.